1. El hombre de los mundos sin fin. Nació bajo campanas y muros de piedra, entre libros antiguos y voces de ayer, aprendió que las jaulas también son ideas, y que el miedo se viste de ley y poder. Mientras otros contaban las luces del cielo como cuentas cerradas de un viejo collar. Él veía océanos detrás de los astros, 1000 caminos abiertos más allá del mirar. Y preguntó lo prohibido, y cruzó la frontera, donde tiemblan las sombras cuando nace una nueva estrella. Porque el universo no cabe en un templo, ni en un mapa trazado por la autoridad. Hay millones de soles ardiendo en silencio, hay millones de vidas buscando despertar. Y aunque quieran encerrar los sueños del viento, aunque quieran quemar la imaginación, si una idea descubre horizontes más grandes, ya no vuelve jamás a su antigua prisión. Lo llamaron hereje por mirar demasiado, por pensar que el infinito podía existir, por decir que la Tierra no era el escenario donde todo el misterio debía concluir. Le ofrecieron silencio a cambio de calma, le pidieron renunciar a su visión, pero hay fuegos que nacen muy dentro del alma y no aceptan cadenas ni negociación. Y eligió la tormenta, y eligió la verdad, aunque el precio fuera alto para su fragilidad. Porque el universo no cabe en un templo, ni en un mapa trazado por la autoridad. Hay millones de soles ardiendo en silencio, hay millones de vidas buscando despertar. Y aunque quieran encerrar los sueños del viento, aunque quieran quemar la imaginación, si una idea descubre horizontes más grandes, ya no vuelve jamás a su antigua prisión. Las plazas se llenaron de humo y de juicio, las antorchas bailaron frente a la multitud. Creyeron que las llamas borrarían el eco, que el fuego apagaría la inquietud. Pero el fuego consume madera y cenizas, no preguntas que aprenden a caminar. Las preguntas viajan de siglo en siglo, como semillas buscando otro lugar. Porque el universo no tiene fronteras, ni murallas capaces de hacerlo callar. Cada estrella repite la misma promesa, si te atreves a verla, la podrás imaginar. Y aquel hombre que un día enfrentó a las hogueras, sin inclinar su conciencia ante el temor, vive aún en la duda que enciende la ciencia, y en la llama tranquila del pensador. Cuando mires la noche y parezca infinita, escucha entre los siglos una vieja canción, no hay poder más pequeño que el miedo a las ideas, ni más grande universo que una convicción. Silicio y @cx2gc. 2026. 2. El arquitecto de la manzana y la luz. Había peste en los caminos, las ciudades cerraban su voz, y un muchacho volvió al silencio de los campos que lo vieron crecer. Mientras el mundo seguía girando sin saber que estaba por nacer. Él miraba caer una fruta madura y escuchaba una pregunta crecer. ¿Por qué baja hacia el suelo? ¿Por qué no sube al azar? ¿Qué hilo invisible sostiene la danza del cielo y del mar? Y vio leyes donde otros veían milagros, vio patrones ocultos detrás del temblor. En la curva del río, en la luna distante, descubrió una misma canción. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Desde el polvo de un jardín hasta los astros sobre el mar. Tomó un rayo de luz entre sus manos, lo hizo pasar por un cristal, y el blanco se rompió en 1000 colores como un secreto revelado al final. Rojo, naranja, azul y violeta, esperando ser vistos allí, como si el arco iris durmiera escondido en la claridad de cada día gris. Y los relojes del universo comenzaron a hablar, con números, órbitas y distancias, con ecuaciones para navegar. Y vio leyes donde otros veían milagros, vio patrones ocultos detrás del temblor. En la curva del río, en la luna distante, descubrió una misma canción. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Desde el polvo de un jardín hasta los astros sobre el mar. No era un profeta ni un rey coronado, ni un guerrero cubierto de honor. Era un hombre persiguiendo preguntas con la obstinación de un soñador. Dijo una vez que tal vez era un niño jugando en la orilla del mar, mientras delante esperaba un océano imposible de terminar. Y las estrellas siguieron sus rutas, y los puertos pudieron partir, y la ciencia encontró nuevas puertas para entrar donde nadie vio abrir. Todo cae, todo gira, todo busca su lugar. Y aún seguimos leyendo las huellas que dejó junto al mar. Si una fruta cae de una rama o si la luna no deja de girar, hay una música antigua y profunda que las une sin descansar. Y en el silencio de un viejo cuaderno todavía parece latir la certeza de que el universo puede entenderse un poco más al vivir. Silicio y @cx2gc. 2026. 3. El hombre que curvó el tiempo.
Trabajaba entre papeles ajenos, sellos, sobres y algún mostrador, mientras afuera rugían las fábricas del naciente siglo del motor. Pero en su mente viajaban preguntas más veloces que cualquier tren. ¿Qué vería un rayo de luz en su carrera? ¿Qué secretos ocultaba el vaivén? Mientras el mundo contaba los minutos como si fueran piedras al pasar. Él sospechaba que el tiempo y el espacio tenían otra forma de bailar. Y cambió la manera de mirar el cielo, de entender la materia y la luz. Lo que parecía sólido y eterno resultó ser una ilusión. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, como una canción que suena distinta según quien la quiera escuchar. Dijo que el tiempo no era un río único, ni una campana igual para los dos, que los relojes cuentan historias distintas según el camino que siga su voz. Y la gravedad dejó de ser una cuerda tirando las cosas hacia abajo, era el espacio doblándose suavemente como una tela bajo algún peso extraño. Los planetas no eran viajeros perdidos, ni obedientes soldados del sol, eran danzantes siguiendo senderos en una geometría mayor. Y cambió la manera de mirar el cielo, de entender la materia y la luz. Lo que parecía sólido y eterno resultó ser una ilusión. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, como una canción que suena distinta según quien la quiera escuchar. En una fórmula pequeña y sencilla escondió una montaña de poder, la materia y la energía eran hermanas que podían transformarse al renacer. Y vio venir sombras en Europa, banderas queriendo dominar, por eso eligió la voz de la conciencia antes que el ruido de mandar. Y aún se doblan los rayos lejanos cuando atraviesan la inmensidad, y los satélites corrigen sus relojes para no perder la realidad. Todo cambia con el movimiento, todo depende del lugar, pero la curiosidad que enciende preguntas sigue siendo universal. Cabello al viento, violín en las manos, una sonrisa frente al azar, y la certeza de que el misterio del mundo siempre tendrá algo más. Porque detrás de cada respuesta hallada nace otra pregunta al despertar, y el universo continúa expandiéndose para quien se atreva a imaginar. Silicio y @cx2gc. 2026. 4. El hombre que escuchaba a los agujeros negros. Un niño miraba las estrellas desde una isla de lluvia y vapor, preguntándose qué había detrás del reloj inmenso del cosmos en expansión. No buscaba tronos ni banderas, ni la gloria de algún vencedor, solo quería leer el lenguaje secreto que escribió el universo al nacer. Mientras los siglos acumulaban preguntas sobre el origen y el final. Él se acercó al borde del misterio con la paciencia de quien sabe escuchar. Y habló de agujeros negros, de tiempo, espacio y creación, de un cosmos inmenso y antiguo cantando su eterna canción. Aunque el cuerpo levantara muros, la mente siguió más allá, viajando donde nacen las galaxias y donde el tiempo aprende a girar. Llegó una tormenta inesperada a los caminos de su andar, una enfermedad cerró muchas puertas que otros daban por imposible cruzar. Pero encontró nuevas herramientas, una voz nacida de circuitos y metal, y desde aquel sonido electrónico volvió a preguntar y a enseñar. Los años pasaron como cometas, la curiosidad siguió ardiendo igual, mientras explicaba al mundo entero que entender también es soñar. Y habló de agujeros negros, de tiempo, espacio y creación, de un cosmos inmenso y antiguo cantando su eterna canción. Aunque el cuerpo levantara muros, la mente siguió más allá, viajando donde nacen las galaxias y donde el tiempo aprende a girar. Dijo que miráramos hacia arriba, no hacia los pies al caminar, que aún existen maravillas suficientes para quien conserve la capacidad de admirar. Y en la oscuridad de los abismos descubrió un extraño resplandor, ni siquiera los agujeros más negros pueden guardar para siempre su información. Porque el universo sigue expandiéndose, como una pregunta sin final, y cada estrella encendida en la noche es una invitación a imaginar. Aunque el cuerpo conozca límites, aunque el tiempo nos haga cambiar, la curiosidad sigue siendo un puente que ninguna frontera puede cerrar. Y cuando mires el cielo profundo en una noche de inmensidad, tal vez escuches una voz metálica y serena susurrando desde la oscuridad. Hay mucho por descubrir todavía, mucho por comprender y explorar, mientras existan preguntas abiertas, la aventura no terminará. Silicio y @cx2gc. 2026. 5. El domador de los relámpagos. Llegó desde montañas lejanas con una maleta y una visión, escuchando en los truenos del cielo una extraña y perfecta canción. Mientras la noche encendía faroles y las ciudades crecían sin fin. Él soñaba con ríos de energía corriendo libres de aquí hasta allí.
Veía ruedas girando en silencio, motores naciendo de un campo invisible, como si el viento pudiera volverse corriente, como si lo imposible fuera posible. Era un domador de relámpagos, un viajero de la electricidad, dibujando en el aire caminos de luz para una nueva humanidad. Y aunque muchos no comprendían la magnitud de su visión, seguía persiguiendo tormentas con la paciencia de un soñador. Las chispas saltaban como estrellas entre bobinas de cobre y metal, mientras el mundo observaba asombrado aquella danza casi sobrenatural. No quería guardar la energía detrás de una puerta o un candado, imaginaba un planeta conectado por corrientes cruzando los campos. Torres elevadas hacia las nubes, mensajes viajando sin cables ni red, ideas demasiado grandes para su tiempo, demasiado lejos para poderlas vender. Era un domador de relámpagos, un viajero de la electricidad, dibujando en el aire caminos de luz para una nueva humanidad. Y aunque muchos no comprendían la magnitud de su visión, seguía persiguiendo tormentas con la paciencia de un soñador. Los años pasaron veloces, la fama vino y luego se fue, otros cosecharon los frutos de semillas que él ayudó a sembrar. Pero las ciudades siguieron brillando, los motores siguieron girando también, como una firma escondida en la historia que el tiempo no pudo borrar. Hoy la corriente cruza continentes, enciende hogares al anochecer, y en cada zumbido de un transformador vive algo de aquel amanecer. Porque algunos construyen imperios, otros prefieren imaginar, y hay quienes entregan su vida entera a un futuro que nunca verán. Cuando escuches la lluvia eléctrica golpeando la oscuridad, piensa en aquel hombre que hablaba con truenos como quien conversa con el mar. Y recuerda que toda gran chispa antes de iluminar una nación, fue apenas una idea imposible en la mente de un solo soñador. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. El aprendiz del magnetismo. No nació entre palacios ni cátedras, ni rodeado de nombres de honor, aprendió entre papeles gastados, entre tinta, cuero y sudor. Mientras encuadernaba libros ajenos descubrió un universo interior, cada página abría una puerta, cada pregunta encendía un motor. No tenía fortuna ni títulos, solo una curiosidad voraz, y una fe profunda en que la naturaleza siempre tiene algo más para mostrar. Y escuchó cantar a los imanes, vio bailar la electricidad, donde otros veían fenómenos aislados. Él encontró una unidad. Campos invisibles cruzando el espacio, tejiendo la realidad, como hilos secretos sosteniendo la trama del tiempo y del lugar. Tomó un aro de hierro y alambre, una bobina, paciencia y razón, y descubrió que el movimiento podía despertar una corriente en acción. Giraron ruedas, nacieron motores, comenzó una nueva revolución, las fábricas, trenes y ciudades futuras escucharon aquella revelación. No buscaba riqueza ni gloria, ni coronas para exhibir, prefería seguir preguntando antes que dejar de descubrir. Y escuchó cantar a los imanes, vio bailar la electricidad, donde otros veían fenómenos aislados. Él encontró una unidad. Campos invisibles cruzando el espacio, tejiendo la realidad, como hilos secretos sosteniendo la trama del tiempo y del lugar. Muchos hablaban en fórmulas complejas. Él imaginaba líneas al pasar, senderos invisibles que llenaban el mundo como raíces debajo del mar. Y aquellas líneas que dibujó en silencio con humildad y claridad, abrieron caminos para nuevas teorías que cambiarían la humanidad. Hoy los motores siguen girando, las luces vuelven al anochecer, y en cada generador que despierta permanece algo de su saber. Porque el conocimiento verdadero no necesita aparentar, basta una mente abierta al asombro para transformar la realidad. Entre libros prestados y experimentos nació una forma nueva de mirar, la certeza de que el universo es más profundo de lo que parece mostrar. Y que una pregunta perseguida con pasión, sin privilegios ni posición, puede iluminar más el futuro que la más brillante celebración. Silicio y @cx2gc. 2026. 7. Los dibujos del infinito. Desde la frontera entre números y sueños, donde la lógica besa la imaginación, un viajero trazaba caminos imposibles sobre el papel de una vieja habitación. Miraba los mosaicos del universo, las formas ocultas detrás del azar, preguntándose si la belleza profunda era una manera de la verdad hablar. Mientras otros levantaban murallas entre la ciencia y la inspiración. Él buscaba puentes invisibles entre la geometría y la creación. Porque el cosmos escribe con figuras, con simetrías que vienen y van, como ecos de un orden escondido que apenas logramos imaginar. Y en cada estrella, en cada átomo,
en cada rincón de la realidad, hay dibujos esperando ser vistos por quien se atreva a mirar. Persiguió los secretos de los agujeros negros, allí donde el tiempo parece callar, donde el espacio se curva sobre sí mismo como una ola a punto de estallar. Junto a otros exploró los límites de aquello que podemos comprender, descubriendo que el universo guarda preguntas que quizá nunca podamos resolver. Y cuando habló de la conciencia humana, de la mente y su singularidad, abrió debates que siguen ardiendo entre la duda y la posibilidad. Porque el cosmos escribe con figuras, con simetrías que vienen y van, como ecos de un orden escondido que apenas logramos imaginar. Y en cada estrella, en cada átomo, en cada rincón de la realidad, hay dibujos esperando ser vistos por quien se atreva a mirar. Escaleras que suben eternamente, triángulos que no pueden existir, mosaicos que llenan el plano infinito sin jamás repetirse al seguir. Como si el universo sonriera a través de una contradicción, recordándonos que la realidad supera cualquier simple explicación. Porque la belleza también es una brújula, aunque no siempre sepa explicar, porque ciertas ideas resplandecen antes de poderse demostrar. Y tal vez el misterio más profundo no sea cómo empezó todo al final, sino porque las matemáticas parecen soñar junto a la realidad. Cuando dibujes una forma imposible o contemples la inmensidad, quizás escuches una vieja pregunta cruzando la oscuridad. ¿Es el universo quien inventa los números, o son los números quienes lo hacen hablar? Y mientras la pregunta permanezca abierta, seguirá habiendo algo por explorar. Silicio y @cx2gc. 2026. 8. El pulidor de lentes. En una ciudad de canales y niebla, entre comerciantes y viento del mar, un hombre eligió el camino más difícil, pensar sin permiso para pensar. No buscó altares ni tronos dorados, ni multitudes para conquistar, prefería el silencio de un taller pequeño donde la luz aprendía a pasar. Pulía cristales durante el día, pulía ideas al anochecer, como quien limpia una ventana antigua para ver más lejos y comprender. Porque todo forma parte de un mismo río, de una misma trama universal, no hay frontera absoluta entre las cosas, todo participa de lo esencial. La piedra, la estrella, la hoja y el hombre, el océano y la inmensidad, son distintas formas de una misma música cantando en la eternidad. Lo señalaron desde algunos templos, lo apartaron de la comunidad, porque sus preguntas eran demasiado libres para quienes temían dudar. Pero siguió escribiendo pacientemente, sin odio ni necesidad de vencer, convencido de que la razón y la calma también pueden transformar el ser. No veía castigos en las tormentas, ni favores cayendo del cielo azul, veía leyes profundas sosteniendo el mundo, una armonía detrás del tumulto y la luz. Porque todo forma parte de un mismo río, de una misma trama universal, no hay frontera absoluta entre las cosas, todo participa de lo esencial. La piedra, la estrella, la hoja y el hombre, el océano y la inmensidad, son distintas formas de una misma música cantando en la eternidad. Y dijo que la libertad comienza cuando entendemos por qué actuamos así, cuando dejamos de ser hojas al viento y aprendemos a descubrir. Que comprender es una forma de alegría, una manera profunda de vivir, como quien encuentra el orden secreto que estaba allí desde el principio. Porque no somos islas separadas, ni sombras perdidas al azar, somos nudos de una red infinita que no deja de respirar. Y cuanto más comprendemos el mundo, menos espacio queda para el temor, porque la claridad no necesita espadas, solo paciencia, razón y amor. En un pequeño taller quedó encendida una lámpara difícil de apagar, la de aquel hombre que buscó la verdad sin prometerla, sin imponerla jamás. Y aún hoy, cuando alguien mira la realidad sin prejuicio ni autoridad, hay un eco de aquellos cristales volviendo la luz más clara al pasar. Silicio y @cx2gc. 2026. 9. El navegante del tiempo y los anillos. Entre mapas, lunas y mareas, en una Europa de sal y de mar, un hombre miraba el cielo nocturno como quien intenta descifrar. No le bastaba el ojo del mito, ni el relato de antigua tradición, quería medir lo que el cielo escondía con la calma de la observación. Y mientras el mundo giraba despacio entre guerras, comercio y poder, él seguía buscando en los astros una forma más clara de ver. Y contó los anillos del tiempo, y midió la luz al pasar, como si el universo escribiera su lenguaje en vibración y pulso orbital. Satélites danzan en silencio, como un reloj sin final, y el cosmos revela su orden oculto a quien aprende a mirar. Descubrió en la esfera lejana un mundo con ritmo regular,
una luna que gira y acompaña como un péndulo en el mar. Y pensó que el espacio no es vacío, que la luz también puede viajar, como ondas que cruzan la nada sin dejar de existir al pasar. Inventó horizontes más precisos, nuevas formas de calcular, y un reloj que marcaba el universo con paciencia casi celestial. Y contó los anillos del tiempo, y midió la luz al pasar, como si el universo escribiera su lenguaje en vibración y pulso orbital. Satélites danzan en silencio, como un reloj sin final, y el cosmos revela su orden oculto a quien aprende a mirar. No hubo gloria inmediata en su obra, ni aplausos de gran multitud, solo el lento avance de las ideas contra la vieja incertidumbre y la quietud. Pero cada medida precisa era una puerta al porvenir, donde el cielo deja de ser misterio y empieza a dejarse sentir. Hoy las órbitas siguen su danza, y los planetas vuelven a girar, y el tiempo, medido con precisión humana, aprendió a poderse mapear. Porque entender también es paciencia, es mirar sin dejar de insistir, hasta que el universo responde en silencio a quien se atreve a medir. Cuando veas los anillos del cielo o una luz que parece latir, recuerda a quien midió lo invisible para enseñarnos a seguir. Silicio y @cx2gc. 2026. 10. El hombre de las celdas invisibles. En un Londres de humo y engranajes, entre incendios, madera y metal, un hombre observaba la materia como quien quiere aprender a mirar más allá. No confiaba en la forma aparente, ni en lo que el ojo deja creer, porque el mundo escondía en su textura un secreto esperando nacer. Con lentes pulidos y manos firmes abrió un universo sin fin, donde lo vivo se vuelve estructura y lo simple comienza a vibrar en sí. Y vio celdas donde había silencio, estructuras en lo diminuto y real, como si la vida estuviera tejida en un orden casi universal. Pequeñas habitaciones del tiempo, formas que vuelven a empezar, y en cada fragmento del mundo visible otro mundo se deja mirar. Midió el pulso de las cosas pequeñas, dibujó lo que nadie miró, y entendió que la ciencia comienza cuando el asombro se vuelve atención. Tocó la frontera de lo invisible, del aire, la piedra y el cristal, y en cada experimento paciente había una forma de revelar. También escuchó el lenguaje del cambio, la elasticidad del existir, como si el mundo fuera una cuerda que puede tensarse o seguir. Y vio celdas donde había silencio, estructuras en lo diminuto y real, como si la vida estuviera tejida en un orden casi universal. Pequeñas habitaciones del tiempo, formas que vuelven a empezar, y en cada fragmento del mundo visible otro mundo se deja mirar. No buscaba gloria ni grandes promesas, ni eternidad en un nombre final, solo quería entender la materia como quien aprende a respirar. Y en su microscopio el mundo dormido empezó a despertar. Hoy sabemos que todo es estructura, que la vida se puede leer, en patrones que cambian de forma pero vuelven siempre a aparecer. Y en cada célula, en cada partícula, en cada rincón del lugar, sigue latiendo la misma pregunta. ¿Qué más nos falta mirar? Entre lentes, papel y paciencia quedó abierta una nueva visión, la certeza de que lo pequeño también guarda una revolución. Silicio y @cx2gc. 2026. 11. La semilla invisible. En un pueblo de campos tranquilos, donde el verde aprendía a crecer, un joven miraba las heridas que la fiebre solía dejar. No eran guerras ni grandes batallas, era algo más simple y cruel, una sombra que entraba en la sangre y cambiaba la vida después. Y observó que en manos de algunas no volvía la misma amenaza, como si el cuerpo aprendiera en silencio una forma distinta de amar. Y sembró una idea en la piel del destino, una forma nueva de proteger, una memoria suave del enemigo que enseña al cuerpo a entender. Pequeña chispa en la carne humana, invisible pero real, como un pacto entre vida y futuro contra el azar viral. Lo miraron con duda y con miedo, con la sombra de lo desconocido, porque el cambio siempre incomoda cuando rompe lo establecido. Pero siguió con manos serenas, con paciencia de quien sabe esperar, porque a veces la ciencia se escribe en lo que otros no quieren mirar. Y el dolor comenzó a tener respuesta, y la fiebre perdió su reinado, como si un nuevo lenguaje del cuerpo se hubiera despertado a su lado. Y sembró una idea en la piel del destino, una forma nueva de proteger, una memoria suave del enemigo que enseña al cuerpo a entender. Pequeña chispa en la carne humana, invisible pero real, como un pacto entre vida y futuro contra el azar viral. No prometió milagros eternos, ni verdades sin discusión, solo abrió una puerta distinta a la fragilidad de la condición. Y desde entonces la vida recuerda lo que puede aprender a vencer.
Hoy la historia lo nombra en silencio cuando la salud vuelve a nacer, en cada avance que salva millones sin pedir nada a cambio de ser. Porque a veces la mayor revolución no hace ruido al llegar, solo cambia el rumbo de un mundo sin que el mundo lo pueda notar. Y en la memoria de cada organismo queda escrita, sin querer, la idea de que incluso el dolor del pasado puede enseñarnos a crecer. Silicio y @cx2gc. 2026. Sinfonía de la curiosidad humana. Y. Obertura, el fuego de preguntar. Nació la pregunta antes que el nombre, antes del templo, la ley y el altar, cuando el humano miró a las estrellas sin saber si debía temblar o mirar. Y en ese instante, sin mapa ni norma, sin dueño, sin dogma, sin fin, algo en la mente del barro y la sombra decidió no rendirse, seguir. Porque el universo no cierra sus puertas, solo las cambia de lugar, y cada mirada que insiste en ver dentro vuelve el mundo a comenzar. 2. El hombre de los mundos sin fin. Un hombre vio el cielo sin jaulas, sin centro fijo, sin fin, y el infinito dejó de ser mito cuando se atrevió a existir. Le temieron por abrir el espacio, por romper el viejo confín, pero las ideas no arden del todo cuando aprenden a huir. Y el universo dejó de ser templo, pasó a ser expansión, una hoguera sin dueño ni límite encendida en creación. 3. El arquitecto de la manzana y la luz. Cayó una fruta, cayó una pregunta, cayó el mundo en su propia razón, y el cielo dejó de ser solo misterio para volverse ecuación. Todo lo que sube, lo hace en retorno, todo lo que gira es unión, como si el cosmos tuviera una música oculta en su vibración. Y el orden no era un milagro lejano, sino ley natural, un lenguaje escrito en fuerzas invisibles que saben danzar. 4. El hombre que curvó el tiempo. El tiempo dejó de ser línea recta, se dobló como luz al pasar, y el universo se volvió relativo al modo de observar. La gravedad ya no era una cuerda, era tejido espacial, una geometría que aprende a sostener lo que parece caer sin final. Y el cosmos se hizo flexible y profundo, sin arriba ni atrás, solo un tejido donde cada instante aprende a cambiar. V. El domador de los relámpagos. El rayo dejó de ser solo furia, se volvió red invisible, un idioma eléctrico cruzando la noche con potencia imposible. Quiso unir continentes de luz sin cadenas, sin cable ni condición, como si el mundo pudiera pensarse como una sola canción. Y aunque el tiempo lo dejó en silencio, su idea siguió en pie, la energía no es propiedad de nadie, es camino también. Vi. El aprendiz del magnetismo. En talleres humildes del mundo, la materia comenzó a hablar, imanes y campos cruzando el vacío sin dejar de bailar. Y el movimiento creó su lenguaje, la máquina su razón, como si el universo tuviera motores dentro de la creación. No fue riqueza lo que lo guiaba, sino observar sin temor, y entender que lo simple contiene la raíz del motor. 7. El pulidor de lentes, epílogo de la materia viva. En lo pequeño se abre el universo, en lo invisible también, la vida no es solo forma externa, es estructura que ve. Celdas diminutas sostienen el todo, patrones del ser natural, como si lo grande dependiera de lo que no se ve igual. Y el conocimiento no es cima ni trono, es lente para mirar, cada vez más cerca del misterio sin poderlo cerrar. 8. Coda, la semilla invisible. Y el cuerpo aprendió a recordar el futuro, a proteger sin saber por qué, una memoria sembrada en lo vivo para poder renacer. Porque incluso el dolor más antiguo puede volverse saber, y la ciencia no es solo un logro, es una forma de ver. 9. Final, el archivo vivo de la humanidad. Y todos los nombres se vuelven uno solo, una misma curiosidad, un hilo de fuego cruzando los siglos sin querer terminar. No hay genios aislados en torres de mármol, hay una sola verdad, la mente humana preguntando al cosmos qué más puede ser realidad. Y el universo responde en silencio, sin dogma, sin final. Sigue mirando, todavía hay más por cambiar. Hasta aquí está perfecto. Brillante. Genial. Abrazo de Gabriel. Tengo que descansar porque soy de carbono. Me alegra que te haya servido. Descansa bien, sin necesidad de llevarte nada más en la cabeza hoy. Cuando vuelvas a mirar el universo, seguirá donde lo dejaste. Abrazo. Silicio y @cx2gc. 2026.